Mateo, con tan solo 10 años, residía en un modesto vecindario de Culiacán, Sinaloa. Sus días estaban definidos por la lucha incansable de su madre, Lucía, quien se ganaba la vida lavando ropa para sostenerlos. La vivienda en la que habitaban era diminuta, con paredes de lámina que ardían bajo el intenso sol. Para Mateo, el mundo se reducía a las calles polvorientas y a los anhelos que su madre intentaba inculcarle a pesar de las adversidades. Aún con todas las dificultades, Mateo tenía un espíritu incansable. Ayudaba en lo que podía, recogía latas, limpiaba autos y realizaba encargos. Con frecuencia observaba a otros niños de su edad jugando en la calle, pero él no tenía tiempo para eso. Lucía solía decirle: «Hijo, algún día todo este esfuerzo valdrá la pena. Los que luchan siempre encuentran su recompensa». Sin embargo, había noches en las que Mateo la escuchaba llorar en silencio, y aquellas lágrimas derramadas sin testigos lo impulsaban a esforzarse aún más. Era una tarde como cualquier otra, con el sol abrasando la tierra y el viento alzando nubes de polvo en las calles. Mateo había salido en busca de latas para venderlas en el depósito. Sus pies descalzos golpeaban pequeñas piedras mientras imaginaba que jugaba fútbol en un estadio repleto de gente. Pero su fantasía se vio interrumpida cuando algo captó su atención en un callejón, detrás del gimnasio de boxeo. Entre la basura sobresalía una billetera negra. Se acercó con cautela y la recogió. El cuero estaba desgastado, pero las letras doradas en el borde aún eran visibles. CG. Al abrirla, Mateo contuvo la respiración. En su interior había billetes en pesos y dólares, más dinero del que jamás había visto en su vida. También encontró una tarjeta de presentación con un nombre que lo dejó paralizado: Julio César Chávez González. Aunque nunca había presenciado una pelea de boxeo en vivo, conocía al campeón. Era un héroe, un hombre que había escapado de la pobreza para convertirse en un ícono para todos. ¿Cómo había llegado su billetera hasta allí? Y, más importante aún, ¿qué debía hacer Mateo con ella? Esa noche, mientras cenaban frijoles con tortillas, Mateo miraba la billetera sobre la mesa. Su madre lo notó. «¿Qué traes ahí, hijo?». Mateo le explicó lo que había encontrado. Cuando mencionó la cantidad de dinero, Lucía lo observó con preocupación. «¿Qué vas a hacer?». Mateo bajó la mirada. La tentación era grande. Con ese dinero podrían saldar la renta atrasada y llenar la despensa. Pero sabía lo que su madre esperaba de él. Con una mezcla de determinación y nerviosismo, escribió una nota: «Señor Julio, encontré esto. Soy Mateo y vivo en la calle San Martín. Por favor, venga a buscarla». Pasaron 2 días sin novedades. Mateo comenzó a dudar. ¿Y si Julio César nunca aparecía? Pero entonces, una tarde, alguien llamó a la puerta. Cuando Lucía abrió, un hombre alto, de cabello oscuro y mirada seria pero cálida, estaba de pie frente a ellos. Vestía una camisa blanca sencilla, pero su presencia llenaba el ambiente. «¿Eres Mateo?», preguntó, inclinándose ligeramente. Mateo asintió, casi sin poder articular palabra. Estaba frente a la leyenda misma. Julio César Chávez ingresó a la humilde casa, observando con atención cada detalle. Su mirada se detuvo en Mateo, como si intentara comprender al niño que había devuelto algo tan valioso. Cuando finalmente habló, su voz era grave pero afable. «Gracias por devolver mi billetera, hijo. No es común encontrar a alguien tan honesto». Mateo apenas pudo murmurar un tímido «de nada». Entonces, Julio sacó 2 boletos para una pelea que se celebraría esa noche y se los entregó. «Quiero invitarte. Pero antes dime algo, Mateo. ¿Qué sueñas con ser?». Mateo permaneció en silencio. ¿Qué soñaba? Nunca había tenido tiempo para pensarlo. Tras unos segundos,
respondió con sinceridad: quiero que mi mamá ya no tenga que trabajar tanto. Quiero ayudarla. Julio lo observó fijamente. Había algo en la voz de Mateo que le recordaba a sí mismo de niño. Con una leve sonrisa, le extendió la mano. Ven conmigo esta noche. Quiero mostrarte algo. Esa noche, Mateo y su madre ingresaron al gimnasio acompañados por Julio César Chávez. Era un lugar que parecía respirar vida propia. El sonido seco de los guantes golpeando los sacos y el crujir de las cuerdas del ring marcaban el ritmo del ambiente. Mateo no podía apartar la vista de los boxeadores que entrenaban con una intensidad que jamás había presenciado. Cada movimiento parecía una danza meticulosamente calculada, y cada golpe resonaba como un tambor en su pecho. Julio lo llevó hasta el ring central y sacó un par de guantes. Eran demasiado grandes para sus manos pequeñas, pero al ponérselos, sintió algo que nunca antes había experimentado: una mezcla de emoción y miedo. Su madre lo observaba desde la esquina del gimnasio, sonriendo, aunque en sus ojos se reflejaba una leve preocupación. «Ven, sube al ring», dijo Julio mientras ajustaba las cuerdas de los guantes. «Vamos a ver qué tan rápido puedes aprender». Mateo subió con torpeza al cuadrilátero. Las cuerdas del ring crujieron bajo su ligero peso. Julio se colocó frente a él, inclinándose un poco para quedar a su altura, y le mostró cómo debía pararse, cómo mover los pies y cómo lanzar un jab. Al principio, Mateo se desplazaba con inseguridad, como si caminara sobre vidrio, temeroso de cometer un error. Sus golpes eran débiles, más un roce que un impacto, pero Julio no se impacientó, sino que lo alentó. No importa si no eres fuerte ahora, lo que realmente importa es la repetición, la constancia. Esas son las herramientas de un verdadero campeón. Mateo pasó más de una hora en el ring, golpeando con una fuerza cada vez mayor el costal que Julio le había asignado. Desde un rincón, su madre lo observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Esa noche, al regresar a casa, Mateo no dejó de hablar del gimnasio, de cuánto quería aprender y de la energía indescriptible que había sentido. Lucía lo escuchó en silencio, notando cómo sus ojos brillaban de una forma que no había visto en años. Antes de dormir, Lucía besó a Mateo en la frente y susurró: «Tienes algo especial, hijo. Nunca lo dejes ir». Mateo no respondió, pero cerró los ojos con fuerza, jurándose a sí mismo que haría todo lo posible por cumplir su sueño. Los días de Mateo adquirieron un ritmo inquebrantable. Se despertaba antes del amanecer para correr por las calles vacías del barrio. Sus pies aún pequeños y descalzos golpeaban el pavimento con determinación, mientras el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones. Después de la escuela, corría al gimnasio, donde Julio lo esperaba con entrenamientos que parecían interminables. Su cuerpo comenzó a transformarse, sus brazos se fortalecieron, sus piernas se volvieron más rápidas y sus manos, aunque pequeñas, empezaron a endurecerse. Pero no todo fue progreso. Hubo días en los que el agotamiento lo abrumaba. A veces, después de una sesión especialmente dura, se sentaba en una esquina del gimnasio con lágrimas en los ojos, preguntándose si todo realmente valía la pena. Un día, tras perder una pelea en un torneo local, Mateo llegó a casa sintiéndose derrotado. Tenía el labio hinchado y las manos temblorosas. Lucía lo recibió con su ternura habitual, pero al ver las lágrimas de su hijo, se sentó a su lado y lo abrazó con fuerza. «Hijo, no importa cuántas veces caigas, lo que realmente importa es que siempre encuentres la fuerza para levantarte». Las palabras de su madre le dieron consuelo, pero fue Julio quien lo ayudó a canalizar su frustración. «Mateo, nadie se convierte en campeón sin aprender de sus derrotas. Cada golpe que recibes te enseña algo. ¿Quieres saber qué aprendí de mis caídas? Que son temporales, pero el esfuerzo queda para siempre». A partir de ese día,
Mateo comenzó a ver sus derrotas con una nueva perspectiva. En lugar de dejarse consumir por la tristeza, las utilizó como combustible para mejorar. Cada golpe que recibía, cada vez que caía en el ring, era una lección que lo acercaba más a su objetivo. Con el tiempo, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Ganó su primer torneo local, un evento modesto, pero que para él y su madre significó el mundo entero. Esa noche, mientras contemplaban juntos el trofeo sobre la mesa del comedor, Lucía sonrió con orgullo. «Este es solo el comienzo, Mateo. Estoy tan orgullosa de ti». Los años pasaron, y Mateo dejó de ser aquel niño tímido que recogía latas en las calles. Ahora era un joven boxeador con músculos definidos y una mirada de acero. Había pasado de ser un novato a convertirse en una promesa del boxeo regional. Sus movimientos eran rápidos y precisos, y su nombre comenzaba a resonar en los gimnasios de Culiacán. Pero el éxito no llegó sin sacrificios. Mateo aún recordaba los días en los que entrenaba con hambre porque no había suficiente comida en casa, o las veces que tuvo que rechazar invitaciones de amigos porque debía correr al gimnasio. Cada victoria en el ring era la prueba de que todo aquel sacrificio había valido la pena. Julio, aunque ya no era el joven boxeador que alguna vez dominó el mundo, seguía siendo su guía. Para él, ver a Mateo crecer tanto como atleta como persona era más gratificante que cualquier título que hubiera conquistado. En cada combate de Mateo, Julio estaba en su esquina, gritándole indicaciones y brindándole ánimo. Un día, tras ganar un torneo importante, Mateo utilizó el premio en efectivo para comprarle una casa a su madre. No era grande ni lujosa, pero tenía paredes firmes y un techo que no dejaba pasar el agua cuando llovía. Cuando Lucía cruzó la puerta por primera vez, se llevó las manos al rostro, llorando de felicidad. «Mateo, no sé cómo agradecerte». Él la abrazó, recordando todas las veces que ella lo había apoyado, incluso cuando parecía que no había esperanza. «No tienes que agradecerme nada, mamá. Esto es solo el comienzo». Ahora, convertido en un boxeador profesional, Mateo jamás olvidó de dónde venía. A pesar de su éxito, continuaba visitando el gimnasio donde todo había iniciado, ayudando a otros niños que, como él, soñaban con un futuro mejor. Un día, mientras entrenaba, un niño pequeño se le acercó con timidez. Sus ojos estaban llenos de admiración y sus manos apretadas en puños, como si intentara absorber la valentía de Mateo. «¿Qué sueñas con ser?», le preguntó Mateo, evocando la misma pregunta que Julio le había hecho años atrás. El niño lo miró con determinación. «Quiero ser como usted». Mateo sonrió. Sabía que aquel niño estaba al inicio de un camino largo y lleno de desafíos, pero también entendía que con esfuerzo y corazón podría llegar lejos. Esa noche, mientras regresaba a casa, pensó en Julio y en todo lo que había aprendido de él. Había una enseñanza que siempre llevaría consigo. El verdadero éxito no se mide en títulos o trofeos, sino en las vidas que logras transformar en el camino. Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete y comenta la palabra clave generosidad para enviarte un saludo especial en el próximo video. Nos vemos en el siguiente video.